Buenos días, doctor. Soy Camila Pacheco y le voy a presentar al respecto de estados y gases, que es mi presentación perteneciente al trabajo autónomo número 2, de la materia de físico-química. Para esto, primero que todo, vamos a empezar hablando de qué son las ecuaciones térmicas de estado. Las ecuaciones térmicas de estado son aquellas ecuaciones que se relacionan para verificar el estado de un sistema termodinámico. Generalmente están unidas por características físicas de las variables de estado. Y estas relacionan las condiciones de los gases y los líquidos en base a temperaturas y presiones. Como ejemplos de ecuaciones térmicas de estado tenemos a dos ecuaciones que son las más básicas y las más necesarias en estos sistemas termodinámicos, que son la ecuación energética del estado, que es esta de aquí arriba, y la ecuación térmica de estado, que es esta de acá abajo. Para ambos tenemos la fórmula de que empieza con una variable intensiva y por dentro entran todas las extensivas más la temperatura. Igual en la relación de ecuación térmica de estado tenemos que empezamos con una intensiva y después vamos con las extensivas y la temperatura, dándonos que una ecuación térmica de estado también podría ser la constante de los gases. ¿Por qué? Porque estarían multiplicando la presión por el volumen, que será igual a el número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Y aquí tenemos la temperatura que siempre está al final. Y tenemos las variables intensivas por fuera, que son la presión y el volumen. También vamos a hablar al respecto de qué son las leyes de los gases. Las leyes de los gases ideales son leyes que parten de una o más variables que se mantengan constantes, sea esta ya la presión, la temperatura, el volumen o algún conjunto, o algunas en conjunto. Además, se puede usar la variable de la masa del gas, que en este caso es el número de moles, o el número de partículas, o el número de la masa que estemos usando. Generalmente estas leyes se usan cuando nos imaginamos que los gases son ideales, porque como bien sabemos, no hay un solo gas que sea de carácter ideal. El que más se acerca a este es el helio, pero no es un gas ideal. Sigue siendo un gas real de laboratorio, para el cual se necesitan otras fórmulas, pero de eso hablaremos más adelante. En sí, los gases ideales se dividen en tres leyes, que son la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Esta última es más considerada una ley en la cual puede variar la masa, por eso no está tan relacionada con las tres anteriores, ya que sería una ley adicional. Estas leyes pueden aplicarse en cualquier tipo de gas que tengamos, siempre y cuando, como vuelvo a decir, recalquemos que estemos imaginando que sea un gas ideal. Tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que ser un tipo ideal, porque si fuera de tipo real, las cosas ya cambian y tendríamos que usar otras fórmulas diferentes. Para los gases reales de laboratorio, existen otras fórmulas que son capaces de calcular los valores de las variables necesitadas. Ahora hablaremos sobre la constante de los gases. ¿Qué es la constante de los gases y en qué se usa? La constante de los gases es una constante física que relaciona diversas variables de estado del sistema termodinámico. Se puede usar para calcular diferentes variables que están presentes en la fórmula general. ¿Y cuál es la fórmula de la constante de los gases? Como dije al principio, la fórmula de la constante de los gases es la presión por el volumen del gas será igual al número de moles por la constante que es R y por la temperatura. Eh, Además de esto, el valor de la constante de los gases es único. Se puede representar de cuatro maneras diferentes dependiendo la, del sistema en el que nos estemos basando, ya sea atmósferas, milímetros de mercurio, calorías o joules, pero va a seguir siendo el mismo para todos los gases. En este caso, depende de la composición y de la medida que estemos usando. La constante de los gases puede valer de cuatro formas distintas, pero siempre se van a mantener de la misma manera. Aunque generalmente tomamos en cuenta como que la constante de los gases vale 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin.
Como dije antes, esta constante no puede variar porque es una constante que se usa en todos los gases, siempre y cuando sean de manera ideal, como lo vengo diciendo desde el inicio. Se usan en todos los gases y esta no cambia, así sea el tipo de gas que sea, no va a cambiar. Va a seguir siendo lo mismo. Existen diferentes medidas de la constante, pero igual va a seguir siendo el mismo valor, por lo cual no tiene una modificación tal cual. Como tercer punto, siguiente punto, vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac, porque tenemos la siguiente pregunta, que dice, si se tiene un termómetro de gas de volumen constante que contiene una cantidad fija de gas, ¿qué propiedad del gas se mide para indicar su temperatura? Pues bueno, como estamos hablando de los gases ideales, vamos a fijarnos en la ley de Gay-Lussac, que nos dice que el volumen del gas se mantiene constante mientras que se puede variar la presión y la temperatura. Esta siempre va a ser una relación directamente proporcional, para lo cual dice que si, por ejemplo, la presión se eleva, la temperatura también se va a elevar. O si la temperatura disminuye, la presión también va a disminuir. Por eso es lo que tenemos esta relación en la ley de gases. Para resolver el ejercicio podemos encontrar se puede hacer mediante algunos despejes y encontraríamos la temperatura del gas si tuviéramos la presión inicial, la temperatura inicial y la presión final. Y con algunos despejes de la fórmula obtendríamos la temperatura final. Ahora vamos a hablar al respecto de qué es el vapor de agua. El vapor de agua, como bien sabemos, es la fase de ebullición del agua, al momento en que quiere cambiar de estado de líquido a gaseoso, pero aún quedan pequeñas moléculas de agua líquida en su, en su entorno. Un ejemplo de vapor de agua muy común y que encontramos generalmente siempre es la niebla o las nubes, puesto que estos también están compuestos de vapor de agua, porque sigue siendo líquido, pero son pequeñas partículas, las cuales están flotando alrededor del cielo y nos dan esta sustancia. El vapor de agua, debido a que está en una fase de desarrollo, por así decirlo, y está en una fase intermedia, no es aún un gas, pero tampoco está totalmente un líquido, es un gas pesado y es un gas compuesto, lo cual pone una traba al desarrollo del sistema de gases ideales con este tipo de casos, puesto que al vapor de agua, al ser un gas pesado, no entraría muy bien en las características de poder ser analizado como un gas ideal o poder ser tratado como el mismo. Como resultado, tenemos que el vapor de agua no podría ser considerado apto para comportarse como un gas ideal por el problema de que es un gas pesado y de que tendría que adaptarse a diferentes funciones o cosas, pero ya no de los gases ideales. En este caso, las condiciones de los gases ideales solo aplican cuando los gases no son tan pesados y están definidos. Y ahí es cuando podríamos imaginar que un gas es de estilo ideal. Por último, vamos a hablar de los métodos de estimación de propiedades termodinámicas en gases ideales. Para eso vamos a hablar de las tres leyes que les dije al inicio, las cuales son la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En la ley de Boyle-Mariotte nos habla sobre que esta ley nos permite saber las variables de la presión y volumen siempre y cuando tengamos la temperatura constante y siempre y cuando tengamos que el gas lo estamos tratando como un gas ideal. En la ley de Charles, en cambio, nos explica que nos permite saber las variables del volumen y la temperatura teniendo la presión constante. ¿Por qué queda así? Porque es una relación directamente proporcional, en la cual si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta y viceversa. Y en la ley de Gay-Lussac nos dice que en cambio nos permite saber las variables de la presión y temperatura
teniendo el volumen constante. Y dependiendo a eso, ver qué tal sube o qué tal baja el gas ideal. Última cosa, le quisiera agradecer la atención, doctor, y pues espero que mi video haya sido de su agrado y explicativo. Gracias.